se les puede educar de una manera sana, ¿no?, y efectiva con la chola, la correa, el castigo, ¿no? Las amenazas. Exacto, las amenazas, ese típico, digamos, razonamiento que, ojo, muchos de nosotros hemos sido criados bajo ese modelo porque es algo natural en lo que veníamos pues acostumbrados. Ahora, la crianza respetuosa busca dar cuenta o informarle a la gente que hay un método muchísimo más, digamos, saludable, afectuoso, cálido y efectivo, y ya vamos a ver por qué es efectivo, para poder hacer que nuestros niños crezcan de una manera responsable, porque no es apartar todas las responsabilidades, no es dejarlos hacer lo que ellos quieran, que hay como una diferencia allí, pero sí permitir que ellos puedan crecer con tranquilidad, con seguridad, sabiendo que independientemente de lo que ellos hagan, el cariño y el amor que uno siente por ellos es incondicional. Esa es como la parte clave. ¿Cuáles son las secuelas o las heridas que pueden dejar en un niño el uso de, como dices tú, la chola, el castigo, las amenazas? ¿Qué vieron, qué vio este grupo de psicólogos que comenzó a hablar de crianza respetuosa en este niño cuando se convirtió en adulto? Que dijeron, ya va, tenemos que cambiar este modelo. Así es. Bueno, primero que nada, el patrón de repetición que ese adulto que en su infancia fue, no vamos a hablar de maltrato porque eso ya es otra cosa, ¿sí? El hecho de necesariamente ejercer castigo físico no implica que haya un maltrato. Puede ser psicológico. Hay diferencias, sí, claro, hay maltrato físico y psicológico, pero sí es verdad que el castigo físico o el castigo humillante tiene secuelas desde la infancia que se perduran hasta la adultez. Entonces, ¿qué podemos ver en un adulto que tuvo ese tipo de infancia o ese tipo de crianza? Un adulto con dificultades para, por ejemplo, expresar y manejar sus emociones, un adulto que o las reprime, que eso tampoco está bien, o las expresa de una forma que puede ser dañina para él y para los que lo rodean, un adulto que de pronto no sabe cómo hacer para canalizar la frustración cuando tiene algún problema que no sabe cómo resolverlo y entonces emplea lo que con él hacían en su momento, que es la violencia, los gritos, la agresión, los golpes. Un adulto que no sabe dialogar, que no sabe quizás lograr que las cosas ocurran por las mejores vías, sino imponiendo quizás sus deseos. Inclusive un adulto que, perdón Beatriz, pudiera no saber el porqué de las cosas, sino que obedece de manera mecánica. Ese niño que obedecía por miedo o por buscar evitar un castigo, un correazo o cualquiera de esas modalidades, es un adulto que a lo mejor él va a decir sí a todo, a lo que me diga mi jefe, aunque yo no esté de acuerdo, a lo que me diga mi esposo o mi esposa, a lo que alguien de autoridad o que puede generarme alguna consecuencia me indique que yo tengo que hacer. O sea, no tengo criterio. Rosa, cuando hemos tratado acá en el programa el tema de la violencia doméstica, muchos psicólogos también aseguran que generalmente el maltratador viene de un entorno agresivo. Es muy probable. Hay enormes probabilidades, no te voy a decir que en todos los casos hay, bueno, alguna persona con una conducta maltratadora o agresiva que quizás no tuvo este tipo de entorno y hay otras situaciones por las que esto se generó, pero en la gran mayoría de los casos esto es una conducta aprendida, ¿sí? O sea, uno puede aprender la violencia y aprender que esa es la mejor manera de conseguir las cosas, cuando eso para nada se acerca a la realidad, pero ese es un patrón que yo adopté como mi dinámica de comportamiento natural. Entonces, por supuesto, lo que yo veo en casa, lo que para mis padres funcionó, y mira qué bien estoy yo ahora, que eso lo dicen muchos adultos que de pronto tienden a tener estos comportamientos de castigo, de golpes, de correa, ellos dicen, bueno, a mí me dieron nalgadas y mira lo bien que yo salí. Pero realmente hay que hacer una introspección, realmente estás bien, tú te sientes bien, te sientes bien haciendo lo mismo con tus seres queridos. Rosa, hay un mito que indica que en la crianza respetuosa hay ausencia de límites. ¿Esto es así? Para nada. Si uno realmente conoce la vía para ejercer la crianza respetuosa, tú vas a saber que también implica establecer límites. ¿Sí? Te hablo un poquito de lo que nosotros desde Secodap y donde trabajamos la crianza respetuosa lo mencionamos. La crianza respetuosa tiene dos herramientas básicas. Una es la calidez, y eso a todos pues le va a parecer muy obvio o esperable, la calidez, la afectividad, el cariño, la comprensión, el acompañamiento, pero esa herramienta funciona junto con otra herramienta que es la estructura, ¿ok? Cuando hablamos de crianza respetuosa no podemos dejar de mencionar ni la calidez ni la estructura. ¿Qué es la estructura? Precisamente esto a lo que tú estás apuntando. Es la manera de poder brindar
o establecer ciertos límites, ciertos lineamientos. Ni siquiera hablamos de normas, porque norma parece que es algo que está impuesto. Es establecer unos límites que además ese niño va a entender el porqué de esos límites. Tú vas a encargarte de darle la información a ese niño o ese adolescente para que entienda por qué están en la sociedad, digamos, planteados esos límites y el por qué él quiere o tiene que seguirlos. Y él va a comprometerse con esos límites porque su propio criterio, que uno va a ir trabajando con él poco a poco, se lo va a indicar. Pero no significa jamás y nunca ausencia de límites. Significa construir ese criterio con ellos y realmente inculcarles el sentido, el propósito de esos acuerdos y de esos límites y no imponérselo para que cuando no haya un castigo presente, él haga lo que le parece de igual forma, sino construir con él ese sentido de responsabilidad. Algunos padres tradicionales que a lo mejor están escuchando el término crianza respetuosa, les cuesta, no porque no quieran, sino por precisamente costumbre. Claro. Les cuesta abandonar viejos modelos de crianza. ¿Cómo hacer? Fíjense, ahí siempre damos un consejo, o más que un consejo, un ejercicio, que es, todos nosotros fuimos niños, todos, y muy probablemente todos habremos vivido alguna situación que podamos recordar con algún familiar, mamá, papá, inclusive algún maestro, algo que uno pueda recordar como algo que me marcó, como algo que quizás fue desagradable, como un momento en el que yo quizás me sentí inseguro, desprotegido, señalado. Si hacemos ese ejercicio, seguro que lo vamos a poder recordar. Yo recuerdo varios. Entonces, es necesario para poder ponernos en el zapato de ese niño o ese adolescente, porque ya no lo somos y no, es difícil poder sentir lo que ellos sienten, pero hay que tratar de recordar qué es lo que a mí me hubiese gustado recibir en ese momento. No ver las cosas ya desde mi mirada ahora de adulto, de omnipotente y omnisapiente, que lo sé todo, que tengo la verdad en mis manos, sino ir un poquito hacia atrás y recordar que yo también tuve 7 años, que yo también tenía el cuarto desordenado, que yo también fui adolescente que no quería bañarme, que Qué no quería difícil hacer los las 7 cosas. años, mencionas esa edad y es la edad mía. Bueno, tú lo sabrás que es una edad complicada y que tú a veces dices, Dios mío, no sé qué hacer con esta niña. Pero imagínate tú, Beatriz de 7 años, ¿cómo te sentías de pronto cuando alguien te decía, Dios mío, tú siempre con las cosas tiradas, ya no sé qué hacer contigo, me tienes loca? Sí, eso ocurrió. A lo mejor tú creciste con crianza respetuosa y eso pues pudo haber sido maravilloso también. Pero si no fue así, que puede ser muy normal, porque como te digo, es a lo que venimos acostumbrados, sabemos que nuestros padres no lo hicieron en ningún caso con mala intención, ni mucho menos, simplemente es lo que sabían hacer y tratando de hacerlo mejor con lo que tenían en ese momento. Pero creemos que ya ha llegado un momento de romper ese paradigma, de migrar a otro modelo que no es el tradicional, y eso lo podemos hacer entendiendo un poco cómo nos sentíamos nosotros en ese momento y concientizando que nuestros niños y adolescentes se sienten probablemente de la misma manera o peor por el mundo en el que vivimos ahora, que es todavía más difícil. Gracias, Rosa. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Me acompaña Rosa Pellegrino, ella es psicóloga. Estamos hablando sobre crianza respetuosa. Usted puede hacer sus preguntas